En esta presentación hablaremos acerca de las estructuras de control y su importancia dentro de la programación, debido a que sin estas no se podría construir ningún tipo de programa complejo que tuviera que tomar múltiples decisiones y que tuviera que comportarse de una u otra manera dependiendo de las condiciones dadas por el programa. Ahora bien, ¿qué son las estructuras de control o cuál es su propósito? Básicamente son el conjunto de estructuras que alteran el orden en cómo se van ejecutando instrucciones dentro de un programa. Lo interesante de las estructuras de control es que nos permiten tomar decisiones según el cumplimiento de algunas condiciones que se den en el programa, permitiendo repetir acciones y responder al contexto que le demos a la aplicación en tiempo real. Cuando hablamos de estructuras de control, en programación en general, tenemos tres tipos de estructuras, que son las estructuras secuenciales, las estructuras de selección y las estructuras de iteración. Estas pueden ser representadas a través de este diagrama, donde las estructuras secuenciales se caracterizan por, básicamente, ejecutar cada instrucción paso a paso, según el orden en cómo hayan sido descritas en el código. Es el orden por default en cómo se ejecutan las instrucciones y sirven para dar instrucciones sencillas. La segunda estructura se conoce como estructuras de selección o condicionales, donde básicamente estas se caracterizan por darnos la capacidad o darle la capacidad al programa, mejor dicho, de tomar decisiones según el cumplimiento de estas condiciones. En este diagrama, por ejemplo, en este rombo, normalmente nosotros colocaríamos una condición. Si esta condición se cumple, entonces ejecutaríamos este conjunto de instrucciones, pero si no se cumple, ejecutaríamos el segundo conjunto de instrucciones, omitiendo las instrucciones que se ejecutaban si este condicional se cumplía. Entonces, dependiendo del cumplimiento de una condición, se ejecuta un camino u otro y después se vuelve al flujo secuencial del programa, al flujo normal. Por eso se llaman de selección o condicionales, porque se caracterizan por decidir, por tomar decisiones. Finalmente, tenemos las estructuras de iteración, donde estas básicamente se utilizan cuando necesitamos ejecutar una misma instrucción o un conjunto de instrucciones más de una vez. Por ejemplo, si acá nosotros tuviéramos una condición, como no sé, por ejemplo, que acá queramos iterar 100 veces esta condición, diríamos, mientras sí o el valor de una variable sea menor a 100, entonces vamos a ejecutar este conjunto de instrucciones y cada vez que ejecutemos este conjunto de instrucciones, vamos a aumentar el valor de ese contador hasta que finalmente llegue a 100 o más y se termine de cumplir esta condición. Es decir, ejecutamos este conjunto de instrucciones n veces hasta que esta condición deja de cumplirse, en cuyo caso dejamos de ejecutar estas instrucciones y seguimos con el flujo secuencial. Por eso se llaman estructuras de repetición, básicamente, porque repiten un conjunto una y otra vez, mientras que las de selección toman decisiones por un camino A o un camino B. Entre estas tres se puede crear cualquier tipo de programa. Entonces, ahora vamos a aprender qué estructuras concretas podemos utilizar en programación, porque podemos escoger distintas alternativas y pueden ser clasificadas en uno de estos tres grupos. Partiendo por las estructuras secuenciales, acá no tenemos otra alternativa más que esta. Básicamente esta, como dije, es una estructura simple que ejecuta las instrucciones una tras de otra dependiendo de la forma en cómo se codificó. Partimos en el inicio del programa, declaramos num1, declaramos num2, luego ejecutamos una suma, ejecutamos el producto de estos dos valores y luego tenemos el valor de la suma y el producto que se imprimen en pantalla y el programa finaliza. No tomamos ninguna decisión y simplemente ejecutamos este algoritmo paso a paso, según cómo lo codificamos en nuestro programa. Es la forma en cómo se programa por default. Luego tenemos las estructuras de selección. La más simple de todas es la que se conoce como if. Básicamente, lo que hace esta estructura es evaluar una condición. Si esta condición, que está descrita en este diagrama con este rombo, se cumple, entonces se ejecuta el código descrito acá. Y si no se cumple, simplemente se sigue con el resto de instrucciones descritas secuencialmente. Es decir, que es código opcional que solo se activa cuando se cumple esta condición. Por ejemplo, si la edad de una persona es mayor a 18, entonces se le va a dejar entrar a la página web y ejecutar el resto del código. Pero si no, lo que se va a hacer simplemente es seguir con el rumbo normal y denegarle el acceso a la aplicación. Otra estructura de condición simple es if-else, que es la más utilizada en programación. Esta sirve para evaluar básicamente si la condición es cierta
o si no es cierta. Dependiendo del resultado de esta condición, se va a ejecutar un bloque de código 1 o un bloque de código 2. Nunca se van a ejecutar los dos códigos a la vez. Si se cumple, código 1. Si no se cumple, entonces ejecutamos código 2. En cualquier caso, después de ejecutar este conjunto de instrucciones, volvemos al flujo normal del programa. Ahora bien, una evolución de ambas estructuras es la estructura switch o switch case, que básicamente es de selección múltiple. Esta se utiliza cuando tenemos que tomar muchas decisiones en base a una variable. Por ejemplo, si deseamos aplicar distintos tipos de interés o de rebaja, podríamos decir, a la compra de un artículo en una tienda. Si entramos en el caso A, la tasa de 0%. Si, por ejemplo, entramos en el caso B y deseamos aplicar un 10% porque se hizo una compra superior a 50.000 pesos, entonces entramos a este caso. Ahora bien, si esta persona además es adulto mayor, podríamos entrar al caso C, donde le añadimos un 5% adicional. Ahora bien, si no se cumple ninguna de estas condiciones, se aplica una tasa por default. Obviamente que acá tendríamos que colocar otro porcentaje, por ejemplo. Viéndolo en un diagrama, básicamente significa que, llegada a una condición, se va a evaluar si se cumple esta condición. Si esta es cierta, se ejecuta el código 1. Si no se cumple, entonces entramos en otra condición. Si esta condición se cumple, ejecutamos código 2. Si esta no se cumple, ejecutamos otra condición. Así hasta llegar a la condición n. Si la condición n se cumple, ejecutamos el código n. Si esta condición no se cumple, entonces ejecutamos el código por default. Y después seguimos con la secuencia normal del programa. Switch es una de las herramientas o técnicas que se utiliza cuando deseamos crear menús en su gran mayoría. Porque cuando tenemos menús, significa que tenemos varias opciones que puede realizar un usuario en una aplicación. Ahora bien, ojo, cuando estamos tratando con estructuras de decisión, muchas veces estamos tratando también con algo que se conoce como anidamiento de decisiones. Esto significa que muchas veces, dada la estructura del programa o la complejidad de la problemática, nos encontramos a múltiples condicionales que se van anidando, es decir, que se integran uno dentro de otro. Si la condición 1 no se cumple, ejecutamos condición 2. Si esta no se cumple, ejecutamos condición 3. Si esta no se cumple, ejecutamos condición 4, 5, 6, n. Si este anidamiento o esta profundidad en el código es demasiado elevada, detectar en qué parte del código hay un problema va a ser mucho más costoso, lo que significa que se corre el riesgo de crear código espagueti que es difícil de leer, depurar y mantener. Por tanto, tenemos que evitar crear estos códigos en cascada, idealmente teniendo a lo sumo niveles de anidamiento de 3 o 4 niveles, no más de esto. Si necesitamos un anidamiento más profundo, la solución es crear funciones, donde las tomas de decisiones se deriven a funciones, dado que éstas reducen la profundidad, mejoran la modularidad, la arquitectura del sistema y su mantenibilidad futura. Si bien aún no conocemos lo que son las funciones, los procedimientos o los métodos, pronto vamos a introducir este concepto, pero por ahora solo se necesita mencionar lo que era el anidamiento de decisiones, que es cuando una condición se integra dentro de otra condición, dentro de otra cuando estas son rechazadas. Ahora bien, vamos a ver lo que son las repeticiones y los bucles, que es la tercera estructura de control que nos faltaba revisar, que básicamente son las estructuras que utilizamos cuando deseamos que un conjunto de instrucciones se repitan una y otra vez hasta n veces, dadas las características de un problema. Uno de sus manifestantes más comunes es el bucle while. El bucle while básicamente se puede representar a través de este diagrama, que básicamente nos dice que si una condición se cumple, se va a ejecutar este conjunto de operaciones una y otra vez, siempre y cuando esta condición siga siendo verdadera. Cuando esta condición deje de ser verdadera, entonces vamos a salir de este bucle y vamos a seguir con el rumbo normal del programa. Una de las precauciones que tenemos que tener en cuenta cuando estamos tratando con bucles, con while por ejemplo, es que las condiciones tienen que ser correctas, porque si creamos condiciones que nos generen bucles infinitos, entonces nunca vamos a salir de esta operación, de este conjunto de operaciones, porque se van a repetir de forma indefinida. Y esto va a ocasionar que un programa nunca avance y se quede pegado, por así decirlo. No cumpla su funcionamiento, y una de las características de los algoritmos
es que estos son finitos. No pueden ejecutar un conjunto de instrucciones un número infinito de veces. Eso significa que la condición se definió de forma incorrecta. Otro manifestante, que es una variación de while, es do while. La única diferencia que tiene respecto a while es que el proceso siempre se ejecuta al menos una vez. Se puede visualizar en el diagrama a través de esta representación, donde un conjunto de instrucciones representadas por este proceso se ejecuta siempre al menos una vez. Y si se cumple la condición, este proceso o conjunto de instrucciones se vuelve a ejecutar siempre y cuando esta condición sea verdadera. Cuando esta condición no se cumple, entonces seguimos con el rumbo normal del programa. ¿Por qué es importante? Porque en muchos contextos queremos que un conjunto de instrucciones se ejecute al menos una vez y luego se evalúe si se tienen que volver a realizar este conjunto de instrucciones. Acá, para ejecutar estas operaciones, siempre se tenía que preguntarle a esta condición si se cumplía o no, lo que quiere decir que si esto no se cumple, estas operaciones nunca se van a ejecutar. En cambio, en do while siempre se aseguran que este proceso al menos se ejecute una vez. Otra estructura similar a while, tiene su misma finalidad, es el bucle for. El bucle for básicamente hace lo mismo, puede ser representado de la misma forma que while. La única diferencia es que es ligeramente más elegante. Representado a través de un diagrama, nosotros llegamos a una condición. Si esta condición se cumple, se van a ejecutar un conjunto de instrucciones y después se va a proceder a incrementar un valor que se da dentro de la condición dada la estructura de for. For siempre va a conocer el número de repeticiones máximo que tenemos que ejecutar este algoritmo. Va a saber cuántas veces tenemos que ejecutar este conjunto de instrucciones, mientras que en while puede que nosotros no lo sepamos. Cuando esta condición no se cumpla, entonces salimos del bucle for. Tiene tres elementos importantes que son la inicialización, la condición y la actualización.